¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, que el Señor bendiga tu vida. Gracias sean dadas a Dios en este nuevo amanecer y que podemos nuevamente venir a las Escrituras y seguir pensando o meditando en lo que el libro de Ageo está hablándonos, principalmente cuando pensamos si realmente la casa del Señor, si realmente la obra del Señor es una prioridad en nuestras vidas. Entonces vengo al verso 3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Bueno, qué triste debió haberse sentido el Señor de los ejércitos, como lo presenta Ageo, al ver que el pueblo había cambiado sus prioridades. Primero, ellos colocaron sus propias casas antes de edificar la casa de Jehová. Es por esta razón que Dios tiene que llamar al pueblo a reflexionar en su proceder. Y cuando pienso en lo que Ageo está compartiendo para nosotros, yo siempre me hago la pregunta: ¿tendrá acaso Dios que llamarnos el día de hoy a que reflexionemos en nuestro proceder? La respuesta ante esta pregunta es claro que sí. Dios puede, y de hecho lo hace por medio de las Escrituras, nos llama a reflexionar en nuestro proceder. Entonces vamos a pensar en lo que el libro de Esdras nos muestra acerca del edicto que el rey había originalmente dado y que originó el regreso de los judíos hacia Jerusalén. Esdras 1:2. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Luego en Esdras 6, verso 3, en el primer año de su reinado el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. Así que observa que en estos pasajes es Dios quien activa su plan, no es Ciro. Claro es que no es Ciro. Dios despertó el corazón del rey Ciro para que su pueblo volviera y construyera casa a Jehová. Colocó esta prioridad como lo número 1. Pero vemos con tristeza que eso no se llevó a cabo de la manera como Dios quería. El pueblo comenzó a reconstruir el templo, pero solo lograron poner los cimientos. Después comenzaron a emplear su tiempo en construir sus propias casas y cultivar sus propias tierras. Ahora quisiera referirme a esto. No estamos diciendo que el día de hoy tú tengas que dejar todas tus actividades laborales, físicas, económicas, para dedicarte solo al Señor. No es así.
Pero lo que Dios quiere es ser la prioridad número uno de nuestras vidas. Permíteme ponerte en el contexto. Pasaron 18 años con solo los cimientos tirados del templo de Jerusalén. Entonces tuvo que venir el profeta Ageo con este mensaje de parte del Señor. Era necesario reconstruir el templo, ya que el templo significaba en aquel momento el centro de adoración. Así que detener la reconstrucción había sido un grave error que los judíos cometieron. Las naciones de aquellos días medían las fuerzas de cada nación por su centro de adoración. Así que al ver incompleta la obra, ellos se constituían en un pueblo sin Dios para el resto de las naciones que los rodeaban. Bueno, entonces es claro que el mensaje está yendo en un sentido, y la única manera como podían mostrar que amaban a Dios era reconstruir el templo, como Dios mismo les había ordenado que lo hicieran, y como Dios mismo había despertado el corazón de Ciro para promover esto, el corazón de hecho de un impío. Bueno, déjame relatarte lo siguiente. Un grupo de personas que se preparaban para ascender a la cumbre del Monte Blanc en los Alpes franceses se reunieron una noche antes con su instructor, el cual les dijo: el principal requisito para el éxito, para llegar a la cima, es portar solo el equipo necesario y dejar todos los accesorios innecesarios. Un joven inglés no estuvo de acuerdo y a la mañana siguiente apareció con una manta de colores brillantes, un par de cámaras con varios lentes colgando de su cuello, barras de chocolate, trozos de queso, una botella de vino. Pero voluntarioso como era el inglés, decidió ascender por su propia cuenta para demostrar al grupo que podía llegar sin seguir la recomendación del instructor de llevar solo lo necesario. En camino hacia la cima del Monte Blanc, comenzaron a encontrar la manta brillante, luego unos trozos de queso, luego una botella de vino, equipo fotográfico y por fin en la cima al inglés. Él había aprendido a poner en orden sus prioridades, solo que había tenido que dejar todo lo innecesario en el camino. Y cuando nosotros pensamos en lo que nos es prioritario y lo que le es prioritario a Dios, nos vamos a encontrar que muchas veces vamos a tener que ir perdiendo lo que nosotros creímos que era realmente prioritario y que no obedecimos a Dios en sus mandamientos claros, en las Escrituras, para hacer lo propio. Verso 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Una vez más, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Entonces Dios claramente, por segunda ocasión en el libro, pide a su pueblo que reflexionen sobre su proceder. Realmente hasta aquí Dios está mostrando su misericordia, pero la condición del pueblo estaba completamente en decadencia.
ligada a que habían dado prioridad a otras cosas antes que a lo que Dios les había ordenado. Se habían olvidado de Dios y habían comenzado a construir casas para ellos mismos. Por eso no adquirían las casas por las que trabajaban. Dios no podía bendecir a un pueblo que le había dado la espalda y que abiertamente le había desobedecido. Y quizás esta mañana tú y yo nos encontramos en el mismo lugar, haciendo muchas cosas o intentando hacer muchas cosas, pero cosechando poco. Mi pregunta sería, ¿estás edificando el reino de Dios, casa a Jehová, o tan solo estás queriendo erguir tu propio castillo, tus propias casas? ¿Estás edificando para lo eterno o solo estás edificando para lo temporal? Así que quisiera animarte a que esta mañana pudieras reconocer la importancia, entender la importancia de realmente priorizar en aquello que Dios demanda de nosotros, porque todo esto realmente solo lo hacemos para su gloria y para su honra. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias te damos porque tu palabra es clara cuando nos presentas la realidad de Judá, una nación a la que liberaste del cautiverio en Babilonia y le ordenaste que fueran a Jerusalén a reconstruir tu templo, y inicialmente ellos llegaron y tiraron los cimientos, pero con el paso de los días ellos abandonaron lo que para ti era prioritario. Señor, no somos diferentes de los judíos. Hacemos a un lado lo que para ti es prioritario. Nosotros realmente abandonamos rápidamente lo que para ti es algo importante y colocamos nuestra agenda por encima de la tuya. Perdónanos cuando hemos fallado en desobedecerte. Perdónanos cuando hemos fallado en no priorizar lo que para ti es importante, y danos a Cristo en todo eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En ese mismo nombre nosotros pedimos que tú seas glorificado y exaltado en nuestras familias. Bendice nuestros labores, bendice a los nuestros y permite que todo lo que hagamos el día de hoy sea para tu gloria. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.